alimento del Espíritu es la palabra del Señor. Este es el alimento que llena el alma. Así que vamos, lo invito a buscar el libro de Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Ya? Así que busque usted Primera de Corintios, o está después de Romanos. Está después de Romanos, después viene Primera de Corintios. Busque usted el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 desde el versículo 1 al versículo 9. ¿Ya? Así que busque usted Primera de Corintios. Amén. Desde el capítulo 1 al verso 9. ¿Ya? Primera de Corintios, capítulo 1. Le puede servir el Nuevo Testamento. ¿Ya? Si usted tiene el Nuevo Testamento, puede encontrar esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 1. Desde el versículo 1 al verso 9. ¿Ya? Increíble, mi hermano, se hace corto este tiempo. Uno a veces trata como de acelerar un poquitito porque el tiempo se hace corto y de verdad que a nosotros se nos va volando este tiempo. Así es. ¿Ya? Porque es de mucha bendición para nosotros. Esperamos que para usted también este Amén. tiempo sea de bendición. ¿Ya? Vamos a leer entonces en el nombre del Señor. Amén. Primera Corintios capítulo 3, desde el verso 1 al 9. Esta palabra está titulada Colaboradores de Dios. En el nombre del Señor. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que el Señor añada una hermosa revelación a esta palabra. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén. Mi pastora Sarita, no sé si hay algún saludito, alguna otra expresión de gratitud, alguna petición de oración. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Mi hermano Luis escribió por interno que estaba ahí, iba a estar orando por nuestro hermano Mauricio. Amén. Y yo creo que ya hay varias peticiones de oraciones, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta delante del Señor. Nuestro hermano Rodrigo, ¿cierto? También hoy día me pidió la oración, ¿cierto? Por él. El hijo de nuestra hermana Bernardita pidió la oración. El Señor conoce, ¿cierto? Oremos por nuestros hermanos en Amén, estos tiempos sí. más que tenemos que estar orando, ¿cierto? Los unos por los otros. Tenemos que estar sobre todo orando, mi hermano, porque cuando hay dificultades, es porque hay bendición. El enemigo no está contento, se está manifestando en contra de sus hijos. Recuerden que esta es una guerra que no es contra sangre ni carne, sino que contra potestades. ¿Ya? Así que tenemos que estar orando más que nunca, fortaleciéndonos en el Señor, buscándonos, armándonos, ¿ya? Con la armadura de Dios. Recordemos que nosotros, los hijos de Dios, estamos en una guerra, ¿ya? Usted no puede ser amigo de dos señores, como decía la palabra el día de ayer por nuestra pastora, ¿ya? Nosotros no podemos servir a dos señores, tenemos que elegir. Y si usted es amigo de uno, es enemigo del otro, ¿ya? Y cuando usted se transforma en amigo o en hijo de Dios, usted también se transforma en enemigo de... Usted sabe de quién, ¿ya? Del innombrable, ¿ya? Así que usted tiene que fortalecerse de la armadura del Señor
y cubrirse con la sangre de nuestro Señor. Amén. ¿Ya? Vamos a cantar un corito antes de pasar a la exhortación de nuestro Dios. ¿Ya? Vamos a cantar el corito. Yo tengo paz y gozo. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Amén. Y la gloria es para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Para Dios. siempre. Para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le Amén. guarde. Así es, Señor. Ay, que me dejó preocupado el hermano Mauricio, ¿ya? Que el Señor lo guarde, palabras de ánimo, un abrazo cariñoso Así para es. nuestro hermano Mauricio, un hermano muy querido en nuestra iglesia, así que vamos a orar, unámonos en oración por cada uno de sus hijos, ya, por nuestro hermano Mauricio, por nuestro hermano Rodrigo, Amén. ya, por la hermana Susi. La hermana Susi, Ella sí, quiere lo amiga que- de mi hermana Cristina. Es una amiga de nuestra hermana Cristina, Así ¿ya? es. ¿Ya? Así que tenemos harto por quién orar, Sí. tenemos motivos de sobra, ¿ya? Pero en la oración, mi hermano, recuerde, cuando comience la oración, preséntese primero como imperfecto y pídale perdón al Señor. Luego agradezca al Señor las misericordias que el Señor ha hecho con usted, lo cuán grande que el Señor ha hecho con usted. Amén. Y después le pide lo que usted necesita, sus aflicciones, sus preocupaciones, sus enfermedades, sus necesidades, ¿ya? Tenemos que partir siempre agradeciendo al Señor, glorificándolo, dando toda honra y toda gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, el Señor nos acompañe, ¿ya? Mi pastora, la dejo para leer algún mensajito. Yo voy a buscar una cosita. Por Vengo al ahora, tiro. no vi mensajes. Veo en la programación que se están siguiendo, incorporando algunos hermanos. Y aprovecho, como en esta oportunidad, de saludar a todos nuestros hermanos que no están conectados en este momento, pero sí se conectan después, ya porque me han avisado que después se conectan. Nuestra hermana Rosita Figueroa, la primera, igual no sé si estará conectada o se conectará después, pero acá le mandamos nuestro saludo, igual muchos cariños para Amén. ella, para su familia. Un saludo para nuestra hermana Así Rosita. es, y para todos nuestros hermanos que después van a ver la programación, van a ver la reunión, ¿cierto? Amén. Igual un saludo para ellos. El Señor bendiga su hogar. Le bendiga a todos. Amén, así es, y que la palabra del Señor alcance, ¿cierto?, a sus vidas, a sus corazones. El Señor prepare nuestro corazón, ¿cierto?, porque hoy día sí más necesitamos la palabra del Señor. El Señor Amén. nos ayude para que no estemos distraídos, ¿cierto?, en otras cosas, o nos distraemos en cualquier cosa. Puede distraerse usted si es que yo muevo algo, ¿cierto? Uno se distrae por cualquier cosa, pero hoy día que no nos distraigamos, sino que podamos concentrarnos, ¿cierto?, en la palabra del Señor y aprender de ella, que sea nutritiva, ¿cierto?, para Amén. nuestra vida. Amén. Que el Amén. Señor nos guarde y Nuestra nos bendiga. hermana Dayana se incorporó acá, nos manda saludos. Amén. Igual cariño. Dios le guarde a hermana nuestra hermana Dayana. Dayana de allá de Villamana. Así que es, un saludo. saludo a todas las niñas. Yo pensaba, ya no son niñas, Dayana, Carlita, María José, la Amén. Catita, mi hermana
Aquina, ¿cierto? A sus niños, muchos cariños para todos ellos, ¿cierto? El Señor les bendiga. Amén, Dios les guarde. Amén. Dios les acompañe. Nuestra hermana Emilia dice, rogamos la oración por su papá y su mamá, por mi Amén. suegro. Vamos a orar por ellos también. Hay harto por qué orar, mis hermanos. Así es. También nosotros les pedimos la oración por nosotros, para que el Señor nos ayude, nos dé su gracia y que salgamos victoriosos en este servicio. Así que esté clamando, el enemigo no le gusta esto que estamos haciendo. No está contento, ¿ya? Pero Dios está contento, y los hijos de Dios no estamos para dejar contento al enemigo, estamos para dejar contento a nuestro Dios Todopoderoso. Así que con nuestro Dios aferrado vamos a seguir con el servicio. Ahora vamos a pasar a la exhortación de la palabra. Para los que se han sumado tarde a este servicio, la palabra está en 1 Corintios capítulo 3, versículos desde el 1 al 9. Este mensaje está titulado, ¿ya? Este es un título que el Señor me hizo sentir colocarle: la iglesia perfecta, ¿ya? Yo le pregunto, ¿existe la iglesia perfecta? ¿Ya? La vamos a responder al final, ¿ya? Si existe o no existe la iglesia perfecta, ¿ya? Que el Señor nos ayude, que el Señor me dé su gracia. Amén. Así está titulado el mensaje de hoy día. Mire, voy a comenzar la palabra, la exhortación de la palabra, contándole una historia que leí en los estudios de la escuela dominical. Salía una historia de una situación que ocurrió, estuve investigando un poco y es verídica, ¿ya? Esto ocurrió en el año 2011, ¿ya? La voy a leer, mire. Esto ocurrió en Inglaterra, ¿ya? Rowan Sloan, supuesto fondista inglés, llegó tercero en la maratón de Kettler, en el norte de Inglaterra, con un tiempo de 2 horas y 51 minutos, 42 kilómetros corrió este hombre. Luego de subir al podio, claro, porque había llegado tercero, él llegó tercero, imagínense, hizo un tiempo de 2 horas 51 minutos para 42 kilómetros. Luego de subir al podio y recibir la premiación correspondiente, vino la reacción de los que quedaron atrás, argumentando no lo vieron adelantarlos, ¿ya? Al escuchar estos comentarios de los demás atletas, Sloan manifestó que eran ridículas sus sospechas, ¿ya? Porque los otros competidores estaban extrañados. ¿Cómo llegó tercero si nunca lo vimos pasar? ¿Ya? Pero, sin embargo, no soportó la presión y confesó la verdad. Había tomado un bus en el kilómetro 32 y había puesto la organización para los espectadores que se dirigía a la meta, bajando unos metros antes. Es decir, hizo trampa, ¿ya? Él, en el kilómetro 32 se subió al bus que tenía preparada la organización para llevar a los espectadores a la meta. Él se bajó un poquito antes para poder llegar a la meta, ¿ya? La vergüenza, las burlas y la pérdida del premio fueron los resultados de hacer trampa. La carrera cristiana es de largo aliento y debemos tener cuidado, pues tiene reglas, y las trampas y desvíos y cosas semejantes nos pueden privar del premio eterno, ya que el juez justo todo lo ve. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén. Quise comenzar esta lectura como introducción al mensaje, a la exhortación de la palabra. Mire, nosotros cuando caminamos en el Evangelio, cuando usted acepta al Señor, cuando usted comienza a dar sus primeros pasos en el Evangelio, usted tiene un camino que recorrer, ¿ya? Un camino que poder caminar. Y ese camino que usted tiene que recorrer cuando usted llega al Evangelio, cuando usted llega al Señor, ese es plan de Dios. Dios le traza un camino que usted tiene que recorrer. Le voy a dar 2 ejemplos. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, ellos tuvieron que, para llegar a Canaán, tenían que recorrer el desierto, ¿cierto? Era voluntad del Señor que tenían que pasar por el desierto para llegar a Canaán. Ciertamente que ellos querían llegar luego, estaban desesperados, querían todo de manera rápida, y entre más rápida querían las cosas, más a su voluntad, Dios fue retrasando cada vez más la llegada de su pueblo a Canaán. Finalmente
tuvo que llegar otra generación, ¿ya? No la generación inicial que salió de Egipto, sino que una generación nueva, ¿ya? Una generación que no había pasado por ese proceso. Pero el pueblo de Israel como pueblo tuvo que pasar por ese proceso porque Dios fue voluntad que tuviera que pasar por el desierto. Primer ejemplo, ese es el primer ejemplo. El otro ejemplo es el rey David. El rey David, cuando es ungido como rey de Israel por Samuel, ¿ya? Por el profeta Samuel, él no fue fácil tener que asumir el reinado, tuvo que vivir persecución. El rey, que en ese tiempo era Saúl, lo persiguió, lo quería matar, ¿ya? El rey David tuvo que vivir, tuvo que ser apresado por los filisteos, ¿ya? Tuvo que vivir situaciones difíciles, situaciones de persecución, situaciones de miedo, de temor. Tuvo que pasar por un proceso para poder llegar a ser rey de Israel, ¿ya? Ese proceso que él pasó fue formando su carácter. Era necesario pasar por ahí, por la prueba, para que fuera preparándose para asumir la tarea o el propósito que Dios tenía para su vida. También era necesario que el pueblo de Israel pasara por el desierto para poder cumplir con el propósito que Dios tenía establecido del pueblo de Israel, formarse como una nueva nación. Dios le dio la victoria en el camino. El pueblo de Israel venció diferentes pueblos enemigos, ¿ya? Pero tuvo que sufrir a lo mejor incomodidades, ¿ya? Tener que pasar calor, tener que quizás no tener abundancia de alimentos, pero nunca le faltó. Dios estaba ahí. Todos los días les tenía el maná, todos los días les tenía el alimento, el vestir, no se les apolilló. Dios estaba con ellos, mis hermanos. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Pero muchos hombres que estaban ahí en el pueblo de Israel querían llegar luego. No tenían la paciencia necesaria, querían saltarse, querían hacer como este hombre. Querían tomar el bus de acercamiento y saltarse el proceso. Es lo que muchos en el camino del Señor quieren hacer. Quieren caminar, pero quieren saltarse la prueba. No quieren pasar por la prueba. No quieren pasar por el fuego. No quieren pasar por las manos del alfarero para que los moldee a su manera. No quieren dejarse llevar por la voluntad de Dios, sino que quieren hacer su propia voluntad. Que el Señor nos guarde, Amén. que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, muchas veces el Hijo de Dios en el camino de este Evangelio quiere buscar atajos. A veces usted está en una iglesia. Acá, mire, hay hermanos que nos están viendo de diferentes congregaciones, ¿ya? Hay hermanos de Longaví, de Santiago, de Viña del Mar, de diferentes lugares. Amén. De nuestro país, incluso de Argentina. Y uno no sabe también a qué lugares más llega este mensaje. Hay diferentes miembros, diferentes hermanos, diferentes hijos de Dios aquí que están yendo a diferentes iglesias. En el camino de la obra del Señor, del Evangelio, a usted le van a tocar vivir diferentes situaciones. Algunas que no son muy dulces. Hay situaciones que son amargas, que le tocan vivir al Hijo de Dios, así como a David le tocó vivir persecución. Muchas veces a usted le va a tocar vivir persecución dentro del Evangelio, dentro de la casa del Señor. Porque recuerde que en la casa del Señor existen ovejas, existen los que no son ovejas, hay lobos también. Está el trigo y está la cizaña. El Señor lo muestra, lo ejemplifica de diferentes maneras. Hay una lucha, hay situaciones que el Hijo de Dios tiene que vivir. Y usted, en el camino de Dios, a lo mejor usted no está dispuesto o no quiere pasar por esa prueba, por esa dificultad, por esa lucha que tiene que vivir, a lo mejor en el lugar donde usted está.
Y a lo mejor quiere tomar el bus de acercamiento y quiere saltarse esa prueba, ese paso, ese proceso que el Señor le está colocando en su camino para atravesarlo. A lo mejor el Señor le está colocando un desierto y usted no quiere atravesar el desierto y trata, ojalá haría como este hombre, como este varón, perdón mis hermanos. Ahí sí. Usted a lo mejor le gustaría hacer lo que hizo este corredor que quiso saltarse el proceso de correr y quiso tomar un bus para llegar primero y no tener que correr la carrera, sino que tener que ir arriba de un bus. Entonces a lo mejor usted también quiere hacer lo mismo, quiere correr la carrera corriendo en un bus, sentado arriba del bus. Que el Señor nos guarde, amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la fuerza para seguir adelante. Pero Dios tiene preparado un proceso que usted tiene que vivirlo. A lo mejor usted ha pensado en algún momento, no, yo ya no doy más, me voy a ir a una iglesia, porque iglesia hay muchas. Hay iglesia para todos los gustos. Hay iglesia para los que a lo mejor les gusta cantar y hay ministerios de solo alabanza. A lo mejor hay ministerios donde cantan y cantan y cantan y casi no hay palabra. Hay otros ministerios donde hay pura oración. Y así, hay ministerios, hay iglesias para todos los gustos. Hay iglesias que son más juveniles, donde van con polera, con tatuaje, con piercing, donde hay libertad de cómo andar. Hay iglesias para todos los gustos. Hay templos para todos los gustos. Hay templos con los asientos blanditos, con aire acondicionado. Así como también están los templos con las bancas que no son tan blanditas, que son más duras. Hay para todos los gustos donde servir al Señor. Y a lo mejor donde usted está no le gusta. A lo mejor usted no está contento donde está. A lo mejor está pasando un proceso difícil donde quizás le están haciendo la guerra. Pero déjeme decirle que si Dios le trazó un camino, usted tiene que caminarlo. Y aunque usted se cambie de iglesia, el proceso le va a tocar vivirlo igual. Eso es para los hijos de Dios, mis hermanos, porque Dios, cuando quiere que usted crezca, cuando quiere que usted llegue a hacer algo conforme a su propósito y conforme a su voluntad, el proceso lo va a tener que pasar igual. Un ejemplo, Jonás. Jonás quiso arrancarse del propósito que Dios le había puesto en su camino. Dios le había dicho, anda a Nínive, anda a predicar de que yo voy a destruir ese pueblo. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Parte para otro lado, se va a Tarsis. Pero el propósito de Dios es perfecto. El propósito de Dios se cumple en sus hijos. Y finalmente Dios le dobla la mano a Jonás y finalmente tiene que arrepentirse e ir a Nínive. Aunque usted se vaya donde se vaya, si usted es hijo de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en usted. El propósito de Dios se va a cumplir. Y aquí viene lo que el Señor nos habla en su palabra. Aquí el Señor nos está hablando que hay unos que dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Hay algunos... Estoy acá marcando en directo. Mis queridos hermanos, no. Mis queridos hermanos, disculpen, pero yo creo que el enemigo es el que no está contento, ¿ya? Se nos está cerrando. Mis queridos hermanos, disculpen, pero se nos cierra la transmisión a cada rato. Les ruego que me disculpen, mis hermanos. Dios quiera que podamos seguir clamando, pidiéndole al Señor para que podamos continuar con este servicio. Ya se nos está cerrando la transmisión, no sé por qué motivo,
pero sabemos que esta no es una lucha contra sangre ni carne, sino contra potestad. ¿Ya? Amén. Así que esté clamando para que podamos seguir con el servicio. Yo les decía a mis hermanos, el Señor nos guarde, el Señor nos ayude. Amén. Nosotros servimos a Dios, servimos a nuestro Señor, ¿ya? No servimos al hombre. A lo mejor usted puede decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, a lo mejor yo soy de la Unida, yo soy de la Evangélica Pentecostal, yo soy de tal iglesia, pero lo que usted tiene que decir, mi hermano, y no solo con sus labios, con su boca, con su corazón, es que usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Amén. Y en este caminar, mis hermanos, le va a tocar vivir procesos difíciles. En este caminar, muchas veces le va a tocar vivir situaciones complicadas. Pero mi hermano, mi hermana, siempre tenga la claridad de que el que está por delante de usted es el Señor, es Cristo. Nunca usted esté diciendo, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de tal iglesia, de la de acá, porque aquí lo que importa es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y nosotros servimos al Señor. Y no podemos estar haciendo comparaciones. A lo mejor usted está en una iglesia donde quizá está pasando por un proceso difícil, donde usted no está contento. Hoy día estamos en las redes sociales. Hay muchos que estamos saliendo a través de estas plataformas en Facebook, en YouTube, diferentes predicaciones. Y a lo mejor a usted le ha tocado ver varias predicaciones. Y humanamente la tendencia del hombre es de empezar a medir. Oye, este pastor predica mejor que el otro. O este pastor, no, es que este es muy gordito, este es más flaquito. Que este es más bonito, que este es más feíto. Que este habla despacio, que este habla fuerte. Pero mis hermanos, acá nosotros servimos a Dios. No servimos a Pablo. No servimos a Cefas. No servimos a Apolo. Servimos a Dios Todopoderoso. Amén. Por lo tanto, a lo mejor a usted no le gusta. Hoy día no estamos en los templos. A lo mejor a usted no le gusta la incomodidad que hay en su templo. Quizá no hay estufa, quizá no hay aire acondicionado, quizá no hay cojines para sentarse. Pero usted no va por los cojines, usted no va por el aire acondicionado. Usted no debe ir por eso. Usted no debe ir porque el pastor grita mucho, grita poco, o es simpático, o es pesado. Usted no tiene que ir buscando lo que a usted le gusta. Usted tiene que buscar lo que a Dios le gusta. Amén. Porque este evangelio no es de voluntad humana, es de voluntad de Dios. Y el proceso que a usted le toque vivir, aunque usted se cambie, porque a lo mejor usted dice, ya no, el pastor o la iglesia o el templo o los hermanos no me gustan. Me voy a ir a una que me guste, que esté más acorde a cómo soy yo. Pero usted no va a encontrar ninguna iglesia perfecta. Y aquí estamos llegando a lo que nos convocó. ¿La iglesia perfecta existe? En este mundo no existe, mi hermano, la iglesia perfecta. Usted se puede cambiar 1000 veces, infinitas veces, de iglesia, de congregación. Y nunca usted va a estar contento o contenta. Siempre va a haber imperfecciones donde usted esté. Porque la iglesia perfecta es la iglesia del Señor. Amén. Y esa aún no se ha constituido. Sin duda de que van a haber muchos de estas iglesias imperfectas que van a constituir la iglesia perfecta. Porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, Él va a venir a buscar a una iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia va a venir a buscar al hombre que tenga a Cristo en su corazón. Así es, Señor.
Va a venir a buscar al hombre que tenga el Espíritu Santo en su vida. No va a venir a buscar al que grita mucho, al que grita poco, al que habla bonito, al que habla feo. Va a venir a buscar al que tenga a Cristo en su corazón. Por lo tanto, lo que usted tiene que buscar es a Cristo. Usted tiene que buscar al Señor. Usted no tiene que buscar lo que a usted le gusta. El Evangelio no es al gusto suyo. El Evangelio es al gusto del Señor. Usted no tiene que preocuparse o esforzarse por darle en el gusto al hombre. Usted tiene que esforzarse por darle en el gusto a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la iglesia que usted tiene que buscar? Es la iglesia donde estén los que busquen al Señor, los que busquen a Dios. Y probablemente esa iglesia no es la que humanamente va a ser de su agrado. Porque la palabra del Señor tiene cosas que no nos gustan. Porque la palabra del Señor va contra la carne. Está a favor del Espíritu. Este es alimento del Espíritu. Pero va contra la carnalidad. Por lo tanto, mi hermano, se cumple lo que dice la palabra. Si usted anda comparando o diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, usted es carnal. Usted no anda por el Espíritu, anda por la carne. Perdóneme que se lo diga, pero si usted anda comparando pastores, anda comparando mensajes, predicaciones, que este habla bonito, que este habla feo, está siendo un carnal, porque usted tiene que buscar a Dios. No tiene que buscar el gusto suyo. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y usted, mi hermano, mi hermana, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Si el Señor viene en esta noche, o viene ahora, ¿usted se va con el Señor? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Porque el Señor va a venir a buscar a la iglesia, al hombre que tiene a Cristo en su corazón, a la mujer que tiene a Cristo en su corazón. Aquel como la Virgen prudente que tiene su copa llena del Espíritu Santo. ¿Usted es hijo de Dios? ¿O es un simpatizante de la iglesia? El Señor no va a venir a buscar simpatizantes. Simpatizante es aquel que va a la iglesia porque encuentra que se aburre en la casa y un buen pasatiempo, compartir con personas que son buenas. Ese es un simpatizante, es como un hincha, es como aquel que le gusta un equipo de fútbol. No, yo soy simpatizante de este equipo o soy simpatizante del otro. Soy simpatizante del Dios. Sí, yo simpatizo con la iglesia. Yo simpatizo con el pastor, con la pastora. Pero ahí nomás. Pero Dios no va a venir a buscar a esas personas. El Señor va a venir a buscar a sus hijos. Dios va a venir a buscar a sus hijos. Y usted se pregunta, bueno, ¿quiénes son sus hijos? ¿O cómo yo saber si soy hijo de Dios? Y por eso lo invito a que lea Primera de Juan. Vamos a ver en Primera de Juan, ¿quién es hijo de Dios? Que el Señor nos ayude. Sin duda que el Señor nos quiere bendecir. Hemos tenido hartas pruebas en este servicio. Se ha querido cortar la transmisión, pero el Señor ahí nos tiene, gracias al Señor. ¿Ya? Que el Señor nos guarde. Esté clamando, mi hermano, mi hermana, para que el Señor nos saque en victoria. ¿Ya? Lo invito a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Y esta palabra está titulada Hijos de Dios. La leeremos en el nombre del Señor. Amén.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha sido visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, el que ama a su hermano y el que ama a Dios es hijo de Dios. Y el que peca y no hace la voluntad de Dios no es hijo de Dios. Y usted dice, bueno, pero es que yo voy a la iglesia. Pero a lo mejor usted no ama a su hermano y es un simple simpatizante de la iglesia. Es un simple simpatizante del Evangelio. Pero el Señor no quiere simpatizantes. El Señor quiere hijos, hijos de Dios. Como dice la palabra del Señor, Él va a venir a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas. Y se va a constituir la iglesia perfecta. Hoy día no existe la iglesia perfecta, porque hoy día dentro de la iglesia está hoy día constituida por pecadores, por hombres imperfectos. Pero el Señor nos va a dar una nueva condición, semejante a Él. Y nos vamos a transformar cuando Él nos lleve a su presencia en la iglesia perfecta. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, no diga yo soy de aquí, yo soy de allá, diga yo soy de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Busque al Señor. No busque al hombre, no siga al hombre, porque si usted sigue al hombre, se va a decepcionar. Va a tener caídas, pero si usted se agarra firmemente de Cristo, que es la roca, usted va a caminar segura, va a caminar seguro hacia la salvación eterna que el Señor nos tiene preparada al final de nuestras carreras. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Amén. Para el Señor sea toda honra y toda gloria, y para mí su misericordia. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios y buen Padre, en esta tarde, mi Dios bendito, le agradecemos la misericordia de que usted nos ha hecho hijos suyos, porque usted nos miró en misericordia, entregando su vida por nosotros, por cada uno de sus hijos.